Vamos a hablar de las complicaciones micro y macrovasculares de la diabetes y las dislipidemias. Soy el Dr. Chiotti de la Cátedra de Clínica Médica del Hospital Nacional de Clínicas y vamos a entrar en materia una vez abierta la presentación de PowerPoint. Bueno, la diabetes mellitus tiene complicaciones agudas y crónicas. Dentro de las agudas se encuentran el estado hiperosmolar no cetóxico y la hipoglucemia. También la cetoacidosis diabética en pacientes descompensados por guardia suele ser bastante común. Y por otro lado, tenemos las complicaciones crónicas que nos ocupan hoy más en esta clase, que pueden dividirse en dos: las macroangiopáticas o macrovasculares, como la ateromatosis, ya sea en territorio cerebral, coronario o de miembros periféricos, y las microangiopáticas o microvasculares, como la nefropatía, la retinopatía y la neuropatía diabética. Todo sucede cuando hay hiperglucemia y la insulina es insuficiente o no está para controlar la misma, que por diferentes vías como la aldorreductasa, exosamina, proteinquinasa C, etc., se produce una exagerada cantidad de superóxidos mitocondriales, radicales libres, citoquinas inflamatorias, factores de crecimiento y óxido nítrico que terminan por alterar el glicocálix, produciendo un daño endotelial, y de ahí la microangiopatía o la macroangiopatía. Cuanto peor es el control glicémico o glucémico, dado esto por una hemoglobina glicosilada mayor a 6, ¿sí?, vamos viendo que es peor la microalbuminuria, la progresión clínica de la neuropatía, la progresión de la albuminuria y la retinopatía. Esto significa que para prevenir las complicaciones debemos tener un control estricto de la glucemia. Sin embargo, una vez que el paciente ya tiene instauradas las complicaciones, hay estudios que muestran que el control estricto de la hemoglobina glicada puede aumentar la mortalidad, como el estudio ACCORD. Pero otros, como el estudio ADVANCE, muestran que a peor control de hemoglobina glicosilada hay disminución progresiva de la albuminuria. No solo hay que intervenir en la hemoglobina glicosilada con el tratamiento con antidiabéticos e insulina, sino que hay que intervenir sobre todos los factores de riesgo, como el control de la presión arterial y de los lípidos, para el control glucémico y metabólico general de un diabético. Vamos a empezar con la retinopatía. La retinopatía es la primera causa de ceguera en los diabéticos entre 20 y 74 años. La ceguera es 25 veces más frecuente en personas diabéticas que no diabéticas. El diabético tipo 2 tiene 20% de retinopatía al diagnóstico de la enfermedad y progresa un 80% cuando van cursando 20 años de la enfermedad. El diabético tipo 1 tiene 25% a los 5 años, a los 10 años ya 60% de retinopatía y a los 15 años 80%. Y a los 15 años hay más o menos en los diabéticos un 25% de retinopatía diabética proliferativa. ¿Qué significa proliferativa? Que proliferan neovasos con alto riesgo de sangrado y pérdida visual, de acuerdo a la localización anatómica de estos neovasos y de estos sangrados. También puede presentarse una retinopatía llamada no proliferativa, que se divide en tres: leve, moderada y severa, como vamos a ver a continuación. Y también pueden existir el edema macular, el glaucoma neovascular y las cataratas en los pacientes diabéticos. Aquí, si bien está un poco borroso, se ve bien la retinopatía diabética y su clasificación en proliferativa o no proliferativa. La no proliferativa puede ser leve, donde solo hay lesiones de tipo microneurismático.
puede ser severa, donde hay más de 20 hemorragias intrarretiniales en los 4 cuadrantes de la retina, o más de 2 arrosariados venosos, o lesiones de tipo IRMA, que son tipo fístula arteriovenosas minúsculas a nivel retiniano, y todo lo que no sea ni microneurisma solo, ni junte las características de 20 hemorragias, como dije recién, en 4 cuadrantes o arrosariados venosos, va a ser llamada retinopatía no proliferativa moderada. La proliferativa proliferan neovasos con potencial hemorragia, ¿sí? Y es característico de cuando esta hemorragia se aloja o cercana a la mácula o la fovea o al nervio óptico, hay una pérdida central de la visión. También puede existir como patología el edema macular, del cual vamos a ver una tomografía más adelante. Esta es una retina normal, donde se aloja la mácula y la fovea, el nervio óptico y la papila, y las arcadas temporales superiores, inferiores, la retina temporal y la retina nasal o medial. Entonces vamos a hablar de no proliferativa cuando encontremos microneurismas, exudados duros que están dados por la extravasación de lípidos y otras sustancias, algunos exudados blandos, ¿sí? Y zonas de hemorragia. Y vamos a hablar de retinopatía proliferativa diabética cuando veamos esto, que son los neovasos o neocapilares, que son de forma anormal, por eso tienden al sangrado, y de forma también múltiple, como se ve ahí en la figura. Esto es una foto real donde se ve una hemorragia en la zona de la mácula, ¿sí? Y la fovea, ¿sí? Que siempre es frente al nervio óptico, zonas de exudados duros y zonas de microneurismas, ¿sí? Este paciente tenía pérdida importante de la visión central. Acá vemos otra foto de la retina con el llamado exudado en forma circense, como un circo, ¿sí? Duro por extravasación de lípidos, algunas arrosariados venosos y pequeños foquitos de hemorragia, y acá en la tomografía del nervio óptico el edema macular con quiste y ya detritus y deterioro de la visión importante. Aquí hay una zona de neoproliferación de vasos. Esto es una clara retinopatía diabética proliferativa, y si el sangrado se produce aquí, cercano al nervio óptico, va a haber una pérdida importante de la visión central. Este es un paciente que ya tiene fibrosis de casi toda la retina por sangrados, con arrosariados venosos también. ¿A quién debemos tamizar? Dice la Asociación Americana de Diabetes para buscar retinopatía. Al diabético tipo 1 al cumplir o pasar los 5 años de la evolución, al diabético tipo 2 en el momento del diagnóstico. Si no hay nada, el examen normal se hará control cada 1 o 2 años, y si hay retinopatía se controlará periódicamente de acuerdo a la severidad de la misma. Recuerden que puede ser leve, moderada o severa. En el embarazo también, preconcepcional y trimestral. ¿Cómo debo tratar a la retinopatía diabética? Debo tratar no solo la glucemia, debo tratar óptimamente la presión arterial, porque esto evitaría los sangrados de esos microneurismas y de esos neovasos, y debo tener un control óptimo de los lípidos para evitar también los exudados duros, exudados blandos. La retinopatía proliferativa, o la no proliferativa pero severa, puede ser pasible de otro tratamiento que se llama panfotocoagulación, donde yo hago isquemia en varios focos. Uso normalmente focos periféricos para sacrificar la visión periférica pero preservar la central, o el edema macular se puede tratar también por láser focal o con fármacos antiangiogénicos que inhiben el factor de crecimiento endotelial. Vamos a pasar ahora a la otra de las microangiopatías, que es la nefropatía diabética. Esta se presenta en un 20 a 40% en el diabético tipo 1 y en un 20% en el diabético tipo 2, y constituye la principal causa de insuficiencia renal crónica terminal en el mundo. Hay un pico de aparición en el diabético 1 entre los 10 y 15 años de la enfermedad. La nefropatía y la hipertensión arterial en el diabético tipo 1 van a llevar a un 50% de insuficiencia renal crónica terminal a los 10 años. Es muy alto. Y además, si este paciente con insuficiencia renal crónica terminal entra en diálisis, tiene 22% altísimo de mortalidad al año, o 15% a los 5 años, y principalmente la causa de muerte es cardiopatía isquémica.
El diabético tipo 1 que presenta microalbuminuria tiene 80% de posibilidad de progresar a falla renal establecida, 40% puede tener una resolución espontánea de la microalbuminuria, y el diabético tipo 2 más microalbuminuria tiene un 20 a 40% de progreso a falla renal establecida a los 15 años de evolución. ¿Y por qué es importante la nefropatía? Porque acarrea directamente un gran aumento en la mortalidad del paciente. Fíjense cómo de no tener nefropatía tengo un 1.4 de mortalidad versus a una creatinina elevada con necesidad de reemplazo de la función renal, donde tengo una mortalidad de más del 19% de los pacientes. ¿Cómo es la fisiopatogenia? Bueno, la hiperglucemia produce estrés oxidativo y también formación de metabolitos alternativos de la glucosa con activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Todo esto produce activación de la vía de la proteína quinasa C, donde hay expresión de factores de crecimiento y citoquinas como factores de necrosis tumoral, como degradación de plaquetas y crecimiento de endotelio, y todas estas citoquinas y factores de crecimiento van expandiendo la matriz extracelular, engrosando la membrana basal glomerular y permitiendo finalmente el aumento de los poros y el paso de macromoléculas como la albúmina. Y ahí se presenta la nefropatía diabética. Esto es un esquema de un capilar glomerular normal, donde la systemic pressure, o sea, la presión sistémica arterial, trabaja en concordancia con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, con vasodilatación y vasoconstricción de arteriolas aferentes y eferentes, y se produce un filtrado normal a través de una membrana basal glomerular normal con poros normales. Pero ¿qué pasa en la hiperglucemia, en la activación del sistema renina-angiotensina, en la vía de la proteína quinasa C? Hay una vasoconstricción de la arteriola eferente que va a causar hipertensión capilar glomerular por una vasodilatación compensatoria de la arteriola aferente, y esto va a ir produciendo tensión dentro del glomérulo, aumento de la membrana, aumento de los poros y finalmente la proteinuria. Tiene varias fases. Esta es la famosa clasificación de Mogensen de fases de nefropatía diabética. Comienza en una fase llamada hiperfiltración, ¿sí?, donde hay aumento del tamaño y flujo plasmático renal, pero con presión arterial conservada y aumento de la tasa de filtrado glomerular en un 25 a 40%. Todavía no hay presencia de albuminuria en estos pacientes. Después pasamos a una fase de normofiltración, donde baja, como dice la palabra, el filtrado, pero ya hay microalbuminuria en momentos clave como ejercicio o estrés, cirugía, etc. Después la fase francamente microalbuminúrica, donde la microalbuminuria es permanente, no asociada a algún evento. Todavía hay presión normal, todavía hay función renal normal, y esta es la fase donde puede ser reversible el daño. Por eso es muy importante la fase 3 de Mogensen. En la fase 4 ya hay insuficiencia renal establecida, y en la fase 5 avanzada, con necesidad de diálisis o de trasplante renal e hipertensión arterial. Respecto de la microalbuminuria, es muy importante en el paciente diabético con nefropatía, ¿sí? Tiene una variabilidad intraindividuo del 40%, y como puede ser transitoria por diferentes causas, deben hacerse para el diagnóstico certero 2 a 3 mediciones que tienen que ser positivas en un lapso de 3 a 6 meses. La albuminuria o microalbuminuria se manifiesta por cifras mayores a 20 microgramos por minuto en muestra minutada o mayores a 30 en orina de 24 horas, o con un índice de ratio de creatinuria y albuminuria mayor a 30, y la macroalbuminuria con 10 veces más de 200 en la muestra minutada, más de 300 en la muestra de 24 horas, y un ratio de albúmina creatinina urinaria más de 300. Ahora, hay situaciones donde se puede dar microalbuminuria transitoria sin tener enfermedad renal, como puede ser cuando uno está cursando una ITU, una obstrucción urinaria, un ejercicio extremadamente vigoroso, porque hay filtrado de pequeñas cantidades. La precisión puede disminuir si la excreción de creatinina también está alterada por masa muscular, por cuestión de género o desnutrición.
La microalbuminuria. El diabético tipo 1, luego de 5 años al diagnóstico, debe ser tamizado para microalbuminuria. Y si esta es negativa, debe hacerse anualmente. En el diabético tipo 2, en el momento del diagnóstico. Y si es negativa, también anualmente. Ahora, ¿a quién le pido proteína de 24 horas? Cuando ya encuentro proteinuria, no microalbuminuria, sino proteinuria en el análisis de orina. Está bien también estimar la tasa de filtrado glomerular mediante la medición de una creatinina anual, e independientemente del grado de excreción de albúmina que tenga el paciente, y también se pueden valorar estos pacientes con medicina nuclear mediante medición de la filtración glomerular en forma isotópica. Anualmente debo tamizar al diabético 1 más de 5 años de evolución para nefropatía y al diabético 2 desde el diagnóstico, al diabético que tiene asociada la hipertensión arterial y al que presenta microalbuminuria con un cálculo de depuración de creatinina. Esta es la clasificación de enfermedad renal crónica, no confundan con la Mogensen que vimos recién que era de la nefropatía diabética, y esta nos dice, mediante la sigla KDIGO, cómo se va deteriorando y cayendo, vean acá, el clearance de creatinina hasta el estadio más severo, menos de 15 mililitros minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces los estadios irán del 1, 2, 3A, 3B, 4 hasta el quinto en los pacientes que presentan nefropatía diabética. El tratamiento va a ser el control óptimo de la glucosa, sobre todo si hay complicaciones establecidas, edad avanzada o pobre expectativa de vida, ¿sí? El control óptimo de la presión arterial para que entonces esta hiperglucemia no se asocie a un hiperfiltrado por hipertensión arterial. Si hay proteinuria más de 1 gramo, debe ser más baja incluso de 140 a 90 y tiene que ser menor a 130 a 80. Y restringir las proteínas a 0.8 gramos kilo día en pacientes que no están en diálisis y un poco más libre a 1.2 gramos kilo día de proteína al paciente que está en diálisis. También se toma mano a los fármacos. ¿Qué fármacos son estos? Los inhibidores de enzima convertidora y los ARA2. Están indicados para la nefropatía diabética. En diabéticos con microalbuminuria con una depuración de creatinina menos de 60 mililitros minuto más albuminuria. Pero uno debe monitorear potasio, debe monitorear también con CKD-EPI en la depuración de creatinina, porque los IECA y los ARA2 y también diuréticos pueden ser nefrotóxicos y pueden aumentar la mortalidad si no se los monitorea. No está indicada la combinación de ambos, ¿sí? Porque fuertemente hay complicaciones de aumento del potasio, hipercalemia y creatinina sin beneficio importante. Ahora, no debo dar IECA ni ARA2 en pacientes sin albuminuria, en hipertensos que no tienen filtrado glomerular alterado, ¿sí? Al menos para tratar nefropatía diabética. La depuración de creatinina a menos de 60, hay que buscar complicaciones de la misma falla renal. Otros fármacos que puedo utilizar para tratar la nefropatía diabética fuera de los IECA y los ARA2 pueden ser la espironolactona, un errador de potasio, beta bloqueantes, calcio antagonistas o diuréticos. Y cuando yo como clínico o diabetólogo debo mandar el paciente a nefrología, cuando sospecho que el fallo renal progresa mucho más rápido que el de una nefropatía diabética, cuando hay una etiología probable diferente, por ejemplo un lupus, cuando no está asociada la insuficiencia renal a retinopatía, porque es muy raro que el diabético tenga nefropatía sin tener retinopatía. Entonces todas estas cosas me pueden advertir de derivar al nefrólogo para buscar otra causa y no su diabetes como única causa de fallo renal. Vamos a pasar ahora a la neuropatía diabética que afecta a también estos pacientes. El 10% se hace de diagnóstico de neuropatía en el momento del diagnóstico de la enfermedad y un 50% lo diagnosticamos luego de los 5 años. Hay aumento de riesgo de amputación, por eso es importante diagnosticar y prevenir la neuropatía diabética. 1.5 veces más de amputación, 12 veces más deformidad y 36 veces más úlcera, que es el comienzo de las pesadillas de los diabéticos desde los pies hacia arriba, como todos hemos visto en las guardias y en los consultorios. Un 50% de los pacientes pueden estar asintomáticos con neuropatía y también hay que buscar otras causas de neuropatía como diagnóstico diferencial como déficit B12,
HIV, tóxicos, etc. La neuropatía suele ser irreversible, pero con el control glucémico podemos evitar que avance hasta la amputación, que es 15 veces más frecuente en pacientes con diabetes. Y tengan en cuenta que el 1 a 2% de los diabéticos tienen amputación y el 85% va a ser comenzado esto por una úlcera. Hay diferentes tipos de neuropatía diabética. Algunas son simétricas, sensomotoras, otras son focales, como síndromes de atrapamiento del túnel del carpo o el túnel del tarso o la mialgia parestésica, y otras son las neuropatías autonómicas diabéticas con compromiso de pares craneales, amiotrofia diabética, hipotensión postural, disfunción eréctil, gastroparesia o disfunción sudomotora. Algunos de los síntomas que presentan los pacientes con pie diabético son pinchazos extremos, dolores sordos, úlcera directamente, enrojecimiento con calor o frío extremo, o hormigueos en los pies. Los tipos de neuropatía en la diabetes, como dijimos, pueden comprometer la clásica en guantes y medias de fibras grandes, otras de fibras pequeñas, más distales, una motora proximal que es muy dolorosa, sobre todo en los cuadros de hiperglicemia severa, la mononeuropatía aguda, ¿sí? Y las neuropatías por atrapamiento, como hablamos recién. Estas son las autonómicas, que ya las vimos. Acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, puede haber una parálisis del sexto par con entropía, una parálisis del tercer par con ptosis palpebral o una parálisis del cuarto par con imposibilidad para mirar hacia adentro y hacia abajo. A estos pacientes les cuesta mucho bajar escaleras. ¿Y a quién debemos tamizar? Debemos tamizar a diabéticos con más tipo 1, con más de 5 años de evolución, a diabéticos tipo 2 desde el diagnóstico. Si tienen un examen normal, controlar al año. ¿Y cómo hacemos el control y el diagnóstico? Con la prueba del monofilamento, la percepción del dolor, de la temperatura o de la vibración. Y también buscando signos de neuropatía autonómica en quienes tengan complicaciones micro o macrovasculares. Esta es la prueba del monofilamento de 10 gramos, donde yo apoyo en estos puntos, que son los puntos más importantes, donde el paciente puede no percibir el monofilamento. Y aquí es la prueba de la vibración, la sensibilidad vibratoria con un diapasón. Estos son ejemplos de los lugares donde por presión o por anatomía de dedo en garra vamos a tener probablemente el comienzo, como le digo yo, de las pesadillas del paciente diabético. Todas estas zonas de hiperpresión o de apiñamiento, como se ve ahí de los dedos del pie, o una prominencia ósea en el medio pie, van a comenzar a ser los problemas que van a llevar al diabético quizá a la amputación. Por eso debe haber inspección diaria del pie, interdigital, por la presencia de micosis también. El secado debe ser adecuado, la temperatura del agua no debe quemar, no deben usar bolsas de agua caliente, no deben caminar descalzos ni usar zapatos abiertos o sandalias en el caso de ser mujeres, y no usar zapatos sin medias, y el calzado adecuado es muy importante para prevenir el pie diabético. La revisión diaria del interior del zapato, que no queden algunas prótesis, plantillas, algodones, etc. Lubricar para la piel seca, el corte adecuado de las uñas, que es de esta manera y no de esta manera, ¿sí? Como lo harían a veces en forma iatrogénica, digamos. Consultar si hay ampollas, fisuras, heridas, el pie rojo, caliente, todo esto nos va a dar a nosotros la posibilidad de prevenir complicaciones desde el pie diabético. Deben controlar a su mismo la glucemia en forma óptica. El manejo del dolor de la neuropatía puede hacerse con pregabalina, que también es ansiolítico, duloxetina, tapentadol, ADT o capsaicina, entre otros fármacos. El manejo de las manifestaciones de la neuropatía autonómica, que pueden ser la gastroparesia, la diarrea crónica, en definitiva todo apunta a mejorar la calidad de vida. Vamos a pasar ahora a las complicaciones macrovasculares de la diabetes mellitus, que serían 3. La enfermedad arterial coronaria, del cual podríamos hablar 2 horas, pero resumida cuenta, la cardiopatía isquémica, ¿sí? En todas sus formas de presentaciones, la insuficiencia coronaria crónica, aguda, etc., la miodilatada isquémica,
etcétera. La enfermedad cerebrovascular, fundamentalmente el accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico, y la enfermedad arterial periférica, de las cuales los cirujanos vasculares periféricos se ocupan a diario, sobre todo la mayoría de sus pacientes diabéticos y tabaquistas. Fíjense que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en los pacientes con diabetes, un 52%, ¿sí? Más que la enfermedad renal, más que el cáncer y que otras en el diabético. Diabetes y riesgo cardiovascular, está clarísimo, el diabético versus el no diabético multiplica por 2 o multiplica por 4 su riesgo cardiovascular. El 70-80% de la mortalidad en diabetes se debe a complicaciones macrovasculares. O sea, el diabético va a vivir con las micro y va a morir de las macro. Fíjense cómo en los estadios de prediabetes o antes llamadas diabetes química o resistencia a la insulina, ¿sí? Se va desarrollando también ongoing la aterosclerosis, después empiezan las complicaciones cuando hay ya resistencia a la insulina y después ya es tarde cuando llega la mortalidad debido a la enfermedad cardíaca, a la enfermedad de los vasos o a la enfermedad cerebral. Esto es lo que pasa en un esquema microscópico de cómo se va desarrollando la aterogénesis en un paciente con mal control de la glucemia y del metabolismo lipídico, y fíjense cómo se ve macroscópicamente con estos dos dedos que van sí o sí a amputación. La enfermedad cerebrovascular también compone una de las complicaciones macrovasculares de la diabetes, y fíjense cómo el diabético tiene más riesgo de ACV hemorrágico y más riesgo de ACV isquémico. Vamos a entrar al segundo tema de la clase de hoy, que van a ser las dislipidemias. Las dislipidemias, o deberíamos decir dislipoproteinemias, son alteraciones del metabolismo lipídico que llevan a cambio en la función de las lipoproteínas o niveles anormales de las mismas. Hay un amplio espectro de anormalidades de lípidos, algunas con gran importancia en la prevención de enfermedad cardiovascular. Hay asociación e interacción, ¿sí?, con factores de riesgo cardiovasculares, pudiendo llevar a la aterosclerosis, y también pueden deberse a otras enfermedades, las dislipidemias, que son llamadas dislipidemias secundarias o interacción entre predisposición y ambiente. Recordando un poco el metabolismo de las lipoproteínas, vamos a saber que hay diferentes tipos, ¿sí?, de tamaño, de contenido, a saber, el kilomicrón es una lipoproteína de gran tamaño que está encargada de entregar los triglicéridos de la dieta a los tejidos periféricos y el colesterol de la dieta al hígado en forma de lo que se llama kilomicrón residual. Luego están las lipoproteínas de muy baja densidad, llamadas VLDL por su sigla en inglés, donde se entregan los triglicéridos del hígado a tejidos periféricos y es secretada por el hígado. Luego la lipoproteína de densidad intermedia o IDL se forma de la degradación de las VLDL y su función es entregar triglicéridos y colesterol al hígado. La lipoproteína de baja densidad, que va a ser el target de nuestra función como médicos, clínicos, cardiólogos, diabetólogos, etc., se forma a partir de una IDL y entrega colesterol hepático a los tejidos periféricos. Estos tejidos periféricos donde entregan la LDL son sobre todo vasos sanguíneos y ahí es donde empieza a generarse la aterosclerosis. También existen otro tipo de lipoproteínas llamadas de alta densidad que son secretadas por el hígado y el intestino. Proveen ApoA, ApoC y transportan el colesterol de los tejidos periféricos al hígado, ¿sí? Llamadas antes el colesterol bueno porque traían desde los tejidos y la sangre colesterol al hígado. Junto con estas lipoproteínas tenemos las apoproteínas, que son muchísimas, intervienen mucho en un metabolismo de lípidos que es bastante complejo para explicar en poco tiempo, pero sepan que están la ApoA, la ApoB, la ApoC, la ApoE, entre las más importantes. ¿Cómo debemos evaluar un paciente con dislipidemia? Debemos chequear su colesterol LDL, que es la forma dominante de colesterol aterogénico, como lo acabo de decir, el colesterol VDLL,
porque va a ser el principal transportador de triglicéridos. El colesterol HDL por sus funciones antiinflamatorias, antioxidativas, antiapoptóticas y vasodilatadoras en definitiva. Y también los triglicéridos. Como tría aterogénica vamos a llamar a los triglicéridos elevados más un LDL elevado, pequeño y denso, y un HDL disminuido, la tríada de la aterogénesis. Muy bien. Respecto de lo que vamos a evaluar, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, colesterol no HDL, triglicéridos y también la ApoB, ApoB y ApoA1 o ratio ApoB, ApoA1. ¿Sí? ¿Para qué sirve cada uno? El colesterol total menos los triglicéridos barra 5, HDL, no es tan exacta si los triglicéridos son mayores a 400. El colesterol no HDL sería colesterol total menos HDL y sería mejor la estimación del riesgo de síndrome metabólico y enfermedad aterogénica. Para los triglicéridos recuerden que tenemos que evaluar con ayuno de 12 horas. Y la ApoB y el ratio de ApoB ApoA1 puede ser usado como marcador de riesgo similar a los parámetros tradicionales. Esto es el nivel de evidencia y la clase, ¿sí? 1C y 2BC, dependiendo el screening que yo hago para factores de riesgo en pacientes con hipercolesterolemia o dislipidemias. La clasificación clásica de las dislipidemias va a ser la clasificación de Fredrickson, donde vamos a tener la lipoproteína que se aumenta y los lípidos que se aumentan de acuerdo al tipo 1, 2A, 2B, 3, 4 o 5 de Fredrickson. Tipo 1, la lipoproteína aumentada es el kilomicrón y los lípidos aumentados son los triglicéridos. En Fredrickson 2A, la lipoproteína aumentada es la LDL y el lípido aumentado es el colesterol. La 2B es LDL y VLDL, es decir, baja y muy baja densidad. El lípido aumentado será el colesterol y el triglicérido. En la 3, la de muy baja densidad y los residuos o kilomicrones residuales, donde se va a aumentar el triglicérido y el colesterol. En la 4 va a ser un aumento exclusivo, según Fredrickson, de las de muy baja densidad, donde el lípido aumentado va a ser solamente el triglicérido. Y en la 5 de Fredrickson, el kilomicrón y la de muy baja densidad, donde se aumentan triglicéridos y colesterol. Pero no es tan útil como lo es una clasificación clínica de las dislipidemias. ¿Cuál es la clasificación clínica? Yo tengo hipercolesterolemia aislada, cuando tengo un colesterol mayor de 200 miligramos de decilitro en sangre, con triglicéridos menores a 200 miligramos por decilitro. Tengo hipertrigliceridemia aislada, cuando el colesterol, al revés, ¿no es cierto?, es menos de 200 y los triglicéridos son los que están altos en sangre, más de 200 miligramos por decilitro. Tengo hiperlipidemia mixta, cuando tengo un colesterol alto, más de 200, con triglicéridos más de 200, y tengo un colesterol HDL bajo aislado, cuando mi HDL es menor a 35 y disminuye entonces el factor protectivo. Después está la clasificación patogénica de las dislipidemias. ¿Por qué patologías se generan? Las primarias o genéticas se diferencian de las secundarias o causadas por otra enfermedad. Entre las primarias tenemos la hipercolesterolemia familiar, la hipercolesterolemia poligénica, la hiperlipidemia familiar combinada, la hipertrigliceridemia familiar, muy importante esta, revisada muy bien en la última guía de 2019, la hiperkilomicronemia familiar y el déficit de lipoproteínas de alta densidad. Por otra parte, en las secundarias van a ser, como bien dice la palabra, secundarias a una diabetes, a una obesidad, a un hipotiroidismo, a diferentes nefropatías, a una situación de colestasis o hasta disglobulinemias, por una dieta inadecuada, el alcoholismo asociado como tóxico, el tabaco y algunos fármacos también pueden aumentar los lípidos como las tiazidas, los betabloqueantes, estrógenos, andrógenos y por supuesto los corticoides. ¿Cómo vamos a tratar una dislipidemia? Vamos a ver primero los diferentes fármacos o el armamento farmacológico del que disponemos y después vamos a repasar un poco más adelante qué nos dicen las guías nuevas que fueron cambiadas del 2016 a 2019 respecto de ir escalonando el tratamiento y adecuándolo según el riesgo de cada paciente.
Los primeros fármacos que se deben utilizar, o las vedettes de las dislipidemias en tratamiento, son estas: las estatinas, que inhiben la enzima HMG-CoA reductasa, que cataliza el paso de HMG-CoA a ácido mevalónico. Las más importantes estatinas que conocemos son atorvastatina y rosuvastatina, inhibidores de acción prolongada, se deben administrar por la noche por su mejor absorción, y si no, la simvastatina, loba o pravastatina, que son inhibidores competitivos reversibles y específicos de dicha enzima. ¿Qué es lo que hace la estatina? Tiene los efectos clásicos en azul y los efectos llamados pleiotrópicos en rojo. En principio, el efecto directo es bajar el colesterol, LDL, bajar los triglicéridos y aumentar el HDL colesterol. Por otra parte, también en la acción pleiotrópica existen funciones beneficiosas para el endotelio, disminución de la inflamación vascular, disminución de la agregación plaquetaria para no formar trombos frescos y luego trombos duros, por supuesto entonces acción antitrombótica, estimulación de fibrinolisis, o sea, si hay trombos de fibrina que se desarmen, neovaso en tejido isquémico, etcétera, etcétera, hasta progenitores de células endoteliales. Todos estos efectos han sido probados en mayor o menor grado en cada diferente estatina. Pero también, como en todo, hay un lado B o el otro lado de la moneda, que son los efectos adversos de las estatinas, ubicándose entre los más importantes las mialgias, los trastornos digestivos, el aumento de enzimas hepáticas, la hepatitis estatínica, insomnio y exantema. Y como efectos graves, la miositis. La miositis con rhabdomiólisis y angioedema, que puede provocar una suspensión brusca del tratamiento y hasta puede llevar a necesidad de diálisis si la rhabdomiólisis es muy severa. Por otro lado, otra arma en el tratamiento de las dislipidemias son los inhibidores de la absorción del colesterol, resinas secuestradoras de ácidos biliares. Entre ellos tenemos las menos usadas, colestipol y colestiramida, y la más usada y efectiva y totalmente aprobada para asociar a la estatina como el ezetimibe, que actúa sobre una proteína de transporte en el duodeno, complementa los cambios en la dieta de las estatinas, logra reducir entonces las concentraciones del LDL colesterol, que es el principalmente aterogénico, se puede administrar por vía oral, pero como efectos adversos tenemos que tener en cuenta que ezetimibe puede dar dolor abdominal, diarrea y cefalea, y en algunas ocasiones también angioedema o exantema. Otra herramienta farmacológica en el tratamiento de las dislipidemias son los fibratos, derivados del ácido fíbrico, el besafibrato, ciprofibrato, gemfibrosil, fenofibrato, clorfibrato, cuyo mecanismo de acción es complejo porque incluye acciones sobre los genes a través de receptores nucleares, disminuyendo las concentraciones de lipoproteínas de muy baja densidad circulante, disminuyendo también las LDL y aumentando las HDL. También tienen algún efecto pleiotrópico, pero también no se libran, o tampoco se libran, mejor dicho, de los efectos adversos, ¿sí? No pueden usarse en pacientes renales ni pacientes alcohólicos, porque tienen más riesgo de rhabdomiólisis. No está aconsejado el uso, como estaba el ezetimibe, el uso de fibratos no está aconsejado al uso de estatinas, sumar a las estatinas. Produce con mayor frecuencia alteraciones gastrointestinales con prurito y el clorfibrato, por ejemplo, ha predispuesto a litiasis biliar. Otra herramienta es una vitamina llamada ácido nicotínico. También sirve para tratar a los pacientes con dislipidemia. Se ha utilizado como hipolipidemiante por su acción de inhibir la secreción hepática del VLDL, los triglicéridos y el LDL y aumentar el HDL. El mecanismo de acción no es muy conocido, pero los efectos adversos sí son muy conocidos y muy frecuentes y se tratan de pacientes que vienen sofocados, vasodilatados, rojos, con palpitaciones y trastorno de la motilidad intestinal. También las dosis elevadas pueden alterar la función hepática, la tolerancia a la glucosa y hasta desencadenar una crisis de gota. Dentro del armamento también, como novedad, desde hace muy poquito, en lo que hablamos de tiempos de resolución de estudios,
existen los inhibidores de la PCSK9. ¿Qué es esto? Esto es algo nuevo, probado y funcionante y aplicable hoy en día a las guías también 2019. Es la inhibición de la proteína PCSK9 mediante anticuerpos monoclonales que aumentan el número de receptores de colesterol unido a lipoproteína de baja densidad en el hepatocito y por lo tanto contribuye a la destrucción. Los estudios fueron el Fourier, el Odyssey y el Spire. Aunque el Spire fue detenido por reacciones adversas, los otros estudios sobre PCSK9 inhibidores, como Fourier y Odyssey, probaron efectividad en pacientes con evidencia y con descenso del colesterol. Vamos a entrar ahora en un rápido análisis para terminar sobre qué cambió en las guías del tratamiento de la dislipemia en 2016 a 2019. En primera instancia, se comprobó que definitivamente es el LDL colesterol y la ApoB que contiene lipoproteína los elementos clave de la aterogénesis, y esto se hizo por estudios de randomización mendeliana, donde se confirmó la causalidad de la enfermedad aterosclerótica respecto del LDL colesterol. También se vio que lo que creíamos antes, que era el incremento de HDL como terapia disponible, no reducía en definitiva, por más que aumentara mucho el HDL y volviera colesterol al hígado, no reducía el riesgo de enfermedad cardiovascular o cardiocerebrovascular. Luego, estas guías de 2019 también comprueban que el sumar ezetimibe o anticuerpos monoclonales contra PCSK9 proveen un beneficio extra en la reducción del colesterol y por ende producirían también una reducción de la enfermedad aterosclerótica. Y lo otro que se probó, que niveles de colesterol tan bajos como LDL colesterol menor a 1.4 milimoles por litro o 55 miligramos por decilitro no tenía efecto en curva J. ¿Qué significa el efecto en curva J? Que si este efecto se produce y yo bajo demasiado los niveles de alguna sustancia, puedo tener complicaciones. Bueno, se bajaron los LDL y no hubo problemas en las membranas celulares de las neuronas, como algunos autores habían querido confirmar. De hecho, entonces, niveles tan bajos como 55 o hasta 40 son protectivos y no son dañinos. Lo otro que fue un nuevo concepto y recomendación fue estratificar el riesgo cardiovascular en poblaciones especiales, y las guías hablan detalladamente de los pacientes añosos, de los pacientes con diabetes, los que tienen hipercolesterolemia familiar, hipertrigliceridemia, síndrome coronario, enfermedad cardíaca, angioplastia, enfermedad renal crónica, etcétera, 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 cómo ir ubicando a nuestros pacientes en cada uno de estos según las guías. Y también se vio que para estratificar riesgo en pacientes de bajo a moderado riesgo, no de alto riesgo, el uso del ultrasonido para la placa aterosclerótica en carótida o en femoral, esto es ecografía carotidio-femoral, y el uso de la TAC para valorar el score de calcio, enfermedad coronaria. Debemos nosotros, para reducir el riesgo absoluto cardiovascular, trabajar sobre dos cosas: sobre qué riesgo basal trae nuestro paciente, que ya lo vamos a ver en esquemas, y qué tratamiento hicimos o cómo pudimos reducir su LDL colesterol, que acabamos de decir que con análisis mendeliano ya se lo asocia directamente y con culpa de la enfermedad aterosclerótica. Entonces, el riesgo antes estaba solo en lo basal: fumar, diabetes, hipertensión, enfermedad hereditaria, etc. Ahora es el riesgo basal cardiovascular más lo que hicimos con el LDL en reducción, lo que nos va a dar lo que se llama el riesgo cardiovascular absoluto. Entonces vamos a tener varias categorías: los pacientes en riesgo bajo, con un score de europeo de riesgo cardiovascular con un puntaje menor a 1, los pacientes en riesgo moderado, ¿sí?, que pueden ser los pacientes diabéticos, ¿sí?, pero que no tengan más allá de 10 años de evolución, sino ustedes van viendo bien aquí que cuanto más años de diabetes va aumentando el riesgo, hasta muy alto riesgo con más de 20 años de diabetes o con daño de órgano blanco en su diabetes.
Todos los pacientes que ya tuvieron una enfermedad cardiovascular documentada como ACV, infarto, isquemia de los miembros, ya son de alto riesgo, todos. Y bueno, y así, el enfermo crónico renal con un clearance menos de 30 es de alto riesgo, con un clearance entre 30 y 60, perdón, de muy alto riesgo, menos de 30, y con un clearance entre 30 y 60 es de alto riesgo. Y esta tabla muestra cómo vamos a ir administrando el tratamiento luego que combinamos el riesgo basal con el nivel de LDL que pudimos obtener. Se divide en prevención primaria, aquellos que no tuvieron un evento nunca, y en prevención secundaria, aquellos que ya sufrieron un evento. En esta columna está el riesgo según la clasificación europea del SCORE, con la puntuación que va del 1 al 10, y acá en verde vamos a ver estilo de vida. Acá es la línea que divide donde el estilo de vida ya no alcanzó y todo esto amarillo es administración farmacológica, ¿sí? Comenzando de acuerdo al riesgo, ¿sí? Y al nivel de LDL colesterol, con estatinas, con combinación de estatina y ezetimibe y si no PCSK9. Y en rojo, cambios del estilo de vida más la farmacología. Las nuevas guías dicen entonces, con un nivel de evidencia 1A, que el colesterol en pacientes de muy alto riesgo tiene que estar, el LDL colesterol, menor a 1.4 milimoles por litro o un total de 55 miligramos por decilitro o haber bajado un 50% de lo que tenía pretratamiento. El paciente de alto riesgo vamos a buscar un target de 70 miligramos por decilitro de LDL, en el de moderado de 100, ¿sí? Y en el de bajo riesgo de 115. Todo esto estaba traspuesto en las guías previas y ahora lo que se ha visto por varios estudios como el Improve-It, el Fourier, el Odyssey, como les nombré recién, bastante recientes, que cada vez que hay más riesgo, hay más bajo colesterol como target para proteger a nuestro paciente. Bueno, y esto simplemente es la forma de tratamiento escalonada, donde se indica una terapia anticolesterol. El primer fármaco sin duda es una estatina y de alta potencia con un nivel de recomendación 1A, o sea, súper basado en la evidencia. Luego a esto, a nivel 1B, por los tipos de estudios, se agrega el ezetimibe y luego se agrega el inhibidor de PCSK9 1A si no tiene hipercolesterolemia familiar, si la tiene es 1C y finalmente 2BC. Bueno, como conclusiones, el tratamiento hipolipemiante debe realizarse en forma escalonada. Primero las estatinas de alta potencia, luego aumentar la estatina a la máxima dosis tolerada por más que sea de alta potencia. Estamos hablando de atorvastatina 80 o rosuvastatina 40 miligramos día. Recuerden que la rosuvastatina tiene 5 veces más potencia que la atorvastatina. Añadir el ezetimibe y finalmente añadir los inhibidores de PCSK9, que son anticuerpos monoclonales. Muchas gracias por su atención.